Ay, 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 con esa música están agarrando carne aquí a infidelidad. Es nuestro tema aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, llegó el momento de nuestra secuencia Familia y Justicia. Estamos con la doctora Ana María Sobrevilla, abogada especialista en familia, y vamos a hablar sobre este tema, infidelidad. Una víctima de infidelidad, atención, ¿puede demandar, por ejemplo, a su pareja? ¿Cuál sería el procedimiento en ese caso? Doctora Sobrevilla, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Bien, respecto a la pregunta, voy a proceder a dar la respuesta inmediatamente. Por favor. Por lo que es infidelidad, directamente no es susceptible de una demanda. No. Ok, para que quede claro entonces, una persona que ha sido víctima de infidelidad en un matrimonio, se me ocurre, o en una unión de hecho, ¿no? Una convivencia, no puede denunciar a la otra persona específicamente por infidelidad. No. Okay. Lo que sucede es que la infidelidad da lugar a la causal de divorcio. Okay. Entonces da lugar a la causal de adulterio, ¿no? Con el adulterio se entiende que hay una infidelidad. También con la conducta deshonrosa, también con la homosexualidad sobreviniente al matrimonio, ¿no? Entonces, esta infidelidad, como digo, da lugar a que se generen estas causales y ya ahí recién se pueda pedir algún resarcimiento. Pero doctora Sobrevilla, ¿qué pasa con los daños, por ejemplo, emocionales, psicológicos que pueden venir a causa de una infidelidad? Claro que sí. Como le decía, en principio la infidelidad lo primero que hace es dar lugar a una causal. Entonces, cuando uno demanda el divorcio por la causal de adulterio, la que ya hemos señalado anteriormente, sea por conducta deshonrosa, entonces uno también pide lo que es la indemnización. Una indemnización por los daños que a uno le hayan generado. Tenemos dos tipos de daños, los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, los daños morales, ¿no? Entonces, en los daños morales está justamente lo que usted me habla, ¿no? El sufrimiento de la persona, los daños emocionales, ¿no? Por supuesto, ¿no? El proyecto de vida, que ambos han planificado hacia futuro, ¿no? Todo eso se ve resquebrajado, ¿no? Todo esto genera también todo un sufrimiento, una crisis. Claro. ¿Hay alguna ley específica, una persona que ha sido víctima de infidelidad, que puede también, como usted lo dice, presentar una demanda por adulterio? ¿Tiene protección legal? ¿Hay un marco legal que la proteja? Todo esto se ve a través del proceso de divorcio. Ya. Es un proceso de conocimiento que se ve en la vía judicial, pero también esto se da en las uniones de hecho, ¿no? Hablamos de la convivencia. En la convivencia, efectivamente. Pero para que eso pueda ser resarcible, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? A ver, los requisitos son de que haya sido declarada la unión de hecho. La unión de hecho se puede dar bajo dos sistemas, ante el Poder Judicial o también notarialmente. Entonces, si es que hay una unión de hecho que ha sido declarada y que está inscrita en los registros públicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando uno de los cónyuges pone fin a esa unión de hecho por decisión unilateral, sería en este caso, el caso de la infidelidad, porque usualmente ponen fin porque ya no tienen mayores sentimientos en común. Claro. Entonces, en estos casos, ¿no? Entonces, el juez tiene la obligación o la posibilidad de señalar una indemnización, ¿no? al conviviente o una pensión alimenticia. Ok. Ahora, ¿qué derechos se pierden cuando se produce este escenario, ¿no? La infidelidad, el tema de una demanda por adulterio, ¿no? El divorcio. ¿Qué derechos se pierden? A ver, cuando viene el tema del divorcio, obviamente la pareja ya deja lo que es la cohabitación, se retira, no, se pierde el derecho a heredar, ¿no? El derecho sucesorio. Con el divorcio ya se pierde el derecho sucesorio. Definitivamente, también el juez, de acuerdo al daño también que haya sufrido, ¿no? Puede señalar una indemnización y es más, puede adjudicarle al cónyuge perjudicado
el porcentaje que le toca al cónyuge culpable, ¿no? Ese porcentaje se le puede dar al cónyuge perjudicado. O sea, a la persona que fue víctima en todo caso. Efectivamente, sí. O sea, hay una pérdida de la sociedad de gananciales del perjudicado, del cónyuge culpable, del infiel, ¿no? En favor del perjudicado o del agraviado. Para entendernos entonces, si bien la infidelidad como tal no puede ser considerada un delito, por decirlo de alguna manera, ni es causal directa para una demanda, no se puede demandar por infidelidad específicamente. No, por infidelidad no. Sí tiene consecuencias. Así es. Claro, que es el adulterio y por ese término ya se puede presentar una demanda. Por supuesto. ¿Hay algunas pruebas que se pueden adjuntar? Por ejemplo, grabaciones. No sé. Mire, usualmente en los temas estos de adulterio, lo que se presenta son, por ejemplo, las partidas de nacimiento de un hijo adulterino, ¿no? Entonces uno tiene que acreditar... Un hijo extramatrimonial. Así es, un hijo extramatrimonial. Okay. Entonces uno tiene que acreditar con un principio de prueba escrita, ¿no? Con pruebas que sean palpables, que efectivamente ha habido adulterio, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa si, simplemente se tiene la sospecha, ¿no? ¿Hay alguna prueba que pueda ayudar a demostrar el adulterio? Podría darse en... Las conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, ya se pueden utilizar legalmente. Son indicios. Todo lo que son todo lo que sirven, ¿no? Como pueden ser las comunicaciones de WhatsApp, los correos electrónicos, son medios indiciarios de prueba. Y sí sirven. Sí. Ahora, la presentación de este recurso, en todo caso de esta demanda, ¿tiene un plazo? ¿Hay un plazo perentorio? ¿Un plazo que en algún momento pueda definirse o finalizar? A ver, la demanda de divorcio por la causal de adulterio tiene un plazo de 6 meses, desde conocido el hecho, 6 meses. Y en todo caso, ¿no? Okay. Entonces, en todo caso, si por A o B motivos hubiese un hijo extramatrimonial, ¿no? Y que de pronto yo me entero después de 2 años, hay un plazo máximo de 5 años. ¿No? Entonces, 5 años. Así es, ¿no? Ahora, una de las pruebas es pues el ADN, ¿no? Con eso ya es, como dicen, es más que claro, ¿no? ¿Y qué pasa si yo no denuncio a mi pareja que me fue infiel, que cometió adulterio en ese lapso de 6 meses? ¿Ya no es válido? Si yo no denuncio en el lapso de 6 meses, simplemente ya no es válido, ¿no? Es diferente, como le decía yo, si es que en este término de los años yo consigo una partida de nacimiento, claro, o sea, hay un hijo es otra cosa, ¿no? Extramatrimonial. Claro, pero si no, ya esto caducó. O si digamos, el cónyuge infiel, después de conocido el hecho, es perdonado por la cónyuge agraviada. Entonces ya no hay derecho de mandar el divorcio. Que muchas veces suele suceder, doctora Sobrevilla, ¿no? Después de una infidelidad, resulta que muchas parejas vuelven a intentarlo, ¿no? Efectivamente. Claro. Una vez que, como le vuelvo a repetir, una vez que descubierto la infidelidad, el cónyuge lo perdona o iniciado el proceso de divorcio, hay una reconciliación, ya eso quedó en 0. Qué importante, es un dato muy, muy importante. Abrimos nuestras líneas, amigos, ¿qué les parece? 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800-13-14-0. ¿Tienen alguna consulta, amigas, amigos, sobre este tema de la infidelidad y cómo realizar una demanda por adulterio, por ejemplo, con el fin de lograr algún tipo de beneficio que sin duda se lo merece si es que se ha atravesado por algún problema emocional o de otro tipo? Ya tenemos una llamada. Luis está con nosotros desde ATE. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. La doctora Sobrevilla te está escuchando. Buenos días, doctora. Mi mamá es casada con mi papá, sin embargo había indicios de infidelidad y él se salió de la casa. No hubo ningún proceso, pero años después nos enteramos que tenía otro hijo en otra pareja. Mi mamá trató de denunciar, hacer la demanda, y como no teníamos asesoría legal, solamente le pidió divorciémonos, hagamos algún proceso, pero nunca llegó a divorciarse. Solamente se animó a hacer un proceso de demanda de alimentos, y en el proceso de demanda de alimentos él presentó que tenía 4 hijos más. Ahora mi papá ha fallecido y las cosas que mi mamá ha comprado, casas, otras cosas, quieren que los hijos que aparecieron después sean parte de lo que
entrar, porque eran casados y nunca se divorciaron, pero ya ha habido infidelidad, y hay hijos que han empezado la partida para querer quedarse con las casas. ¿Qué relación tiene esto de la infidelidad, del adulterio, y que recién nos hayamos enterado, y ahora cuando fallece mi papá aparecieron más hijos y quieren hacerse de la más hereditaria, indicando de que al casarse es una especie de que todo entra a la familia, al hogar, y que quieren ahora los terceros ingresar a las propiedades de mi mamá? Importante, Luis. Muchísimas gracias por tu llamada desde ATE. Doctora Sobrevilla, vamos a escuchar mensajes importantes y retornamos con su respuesta. Okay. Ya saben, amigos, si tienen alguna duda sobre este tema, la infidelidad, alguna demanda por adulterio, la doctora Ana María Sobrevilla, abogada especialista en familia, está aquí en cabina de RPP y con gusto estará respondiendo a sus preguntas. Con ella y con más, volvemos aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú. Seguimos contigo aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te estoy acompañando. Atención, estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, conversando sobre la infidelidad. Atención, la infidelidad que puede causar una demanda de adulterio, por ejemplo, entre otras consecuencias. ¿Qué implicancias legales tiene? Lo estamos conversando con la doctora Ana María Sobrevilla, abogada especialista en familia. Ya sabes que si tienes alguna consulta legal al respecto sobre este tema, demanda de adulterio, infidelidad en la familia, problemas legales, te esperamos. La doctora Sobrevilla va a estar muy contenta de poder contestar a tus preguntas al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800-13-14-0, los números de RPP. Doctora Sobrevilla, conversábamos hace unos instantes con Luis, que nos llamó desde ATE, quedó pendiente la respuesta, por favor. El problema que nos narraba Luis es bastante complejo, ¿no? Y viene, al parecer, desde hace muchísimo tiempo. Sí, en efecto. La pregunta que nos hace el señor Luis tiene varias partes. En principio, el señor nos dice que el padre se aleja del hogar por infidelidad. Así es. ¿No? Entonces, con el tiempo, ellos se enteran que el padre tiene varios hijos. 4 hijos más. 4 hijos, exacto, ¿no? Entonces, cuando la madre se entera de que el cónyuge tiene 4 hijos, es el momento en el que ella debió de plantear el divorcio por adulterio, ¿no? Entonces, en ese momento, al plantear el divorcio por adulterio, en forma acumulativa, también plantea la pérdida del derecho a heredar, ¿no? Entonces, con eso concluye el matrimonio, también se liquida la sociedad de gananciales sobre los bienes que hayan comprado ambos, ¿no? Entonces, se divide 50% para cada uno de los cónyuges. El 50% que le corresponde al cónyuge que se retiró de la casa y que tiene 4 hijos, a su muerte se dividirá entre todos sus hijos más la esposa. La esposa hereda también como hija, ¿no? Ok. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿quiénes son las personas que interponen la demanda de divorcio? Son directamente los cónyuges. Ok. Lo que Luis también quería conocer es si los hijos que han ido apareciendo tienen algún tipo de derecho con relación a los bienes, ¿no? Los bienes que pueden ser considerados bienes gananciales, es decir, dentro del matrimonio. Sí, en efecto. Todos los bienes que constituyen parte de la sociedad de gananciales que se han adquirido durante el matrimonio, como se dividen en 2, 50% para cada cónyuge. Sobre el 50% que le corresponde al padre de Luis, este porcentaje se va a dividir entre todos los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales, más la madre, que también concurre como si fuera hija, la esposa. ¿Y qué pasa si algunos de los bienes han sido adquiridos solamente por la madre luego de la separación? El asunto acá es que al irse el padre de Luis, la madre, al parecer, no lo ha dicho Luis, pero al parecer ella no ha pedido una variación de régimen de régimen patrimonial. No ha pedido una liquidación de régimen patrimonial. ¿Lo podría pedir ahora? ¿Es tiempo? No. ¿O ya no? Ya no. Cuando estando vivos, entonces uno puede pedir una variación o liquidación de sociedad de gananciales lo puede pedir, uno lo hace de mutuo acuerdo ante una notaría y si no, lo hace judicialmente. Entonces, para adelante, los bienes que uno adquiere son para uno, ¿no?
Luis, muchísimas gracias por tu llamada. Esperemos que la respuesta de la doctora Sobrevilla te haya podido ayudar, Luis. ¿Sí? Sí, aló. Sí, Luis, ¿tienes algo más que Sí, agregar? mi mamá compró una casa con mi abuela antes de casarse. Ahí sí no se aplicaría la separación, lo que mencionó la doctora. Sí. Definitivamente no, esos son bienes propios. Ese bien es de la mamá, propio, ese es el bien propio de ella. No entra a la sociedad de gananciales. Perfecto, porque ha sido adquirido antes del matrimonio. Así Perfecto, vamos con más llamadas. 212-4100, 212-7165. Desde regiones también, 0813-1400. Estamos en Surco con Rosa. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a RPP. La doctora Sobrevilla te está escuchando. Quisiera saber si una conviviente tiene derecho a herencia. Herencia de, el conviviente al fallecer deja alguna inmueble que lo ha adquirido él. No hay hijos, el varón es soltero, la dama es viuda. ¿Qué derechos tendría la dama de heredar o no? Ok, gracias Rosa, que nos llamó desde Surco. Sí, ¿qué derechos tiene en este caso la dama, por ejemplo? A ver, en principio, los convivientes sí tienen derecho a heredar, pero existe un requisito. Tienen derecho, es decir, tienen derecho a heredar siempre y cuando cumplan con el requisito que señalan es que tengan 2 años de convivencia continua y que ambos no tengan ningún impedimento para contraer matrimonio. Okay. Vale decir que al momento de convivir ambos sean solteros, sean divorciados o sean viudos, o uno de ellos sea viudo, ¿no? Que no haya ningún impedimento para que ellos se casen. Si no hubiese ningún impedimento, entonces ellos lo que constituyen es una unión de hecho. A la muerte de uno de ellos, si es que no han hecho una declaración de unión de hecho, lo puede hacer la señora. En este caso, como nos señala la persona que está preguntando, Rosa. La señora Rosa dice que el señor muere, no tiene hijos, no tiene nadie, y entiendo que la señora convive en la calidad de viuda ella y el otro señor soltero, eso es lo que he entendido. Sí. Entonces, si esto es así, lo que la señora tendría que hacer es recurrir al Poder Judicial, porque ya el señor está muerto, recurrir al Poder Judicial para la declaración de unión de hecho. Con esa declaración de unión de hecho, ella adquiere la calidad de heredera, uno, y también tiene derecho a la pensión de sobrevivencia. Perfecto. Rosa, muchísimas gracias por tu participación. Un fuerte abrazo para ti hasta Surco. Estamos en Arequipa con Janet. Hola Janet, ¿cómo estás? Bienvenida a RPP. Un abrazo hasta la Ciudad Blanca. La doctora Sobrevilla te está escuchando. Muy buenas tardes, distinguido periodista, muchas gracias. También nuestro saludo cordial para ustedes y desde ya muchísimas gracias a la doctora. Voy a ser breve porque el caso es un poco complicado, doctora. Yo le digo mi hermana, pero no es de sangre, pero sí tiene una amistad desde pequeñas. El caso es que ella cuando estaba en la universidad no tenía apoyo de sus padres y el chico, su vecino, era millonario, entonces le dijo que se casaran. Ellos tenían, creo, 19 años. Ella 19 y el chico tenía 26, ya profesional. Le dijo que sí, que le podía ayudar en sus estudios, pero siempre y cuando se casen. Total que se casaron, pero cada uno vivía en su casa, nunca se consumó el matrimonio. Y el chico desapareció a los 6 meses de ayudarle en los estudios. Ella puso denuncias en las comisarías, le hablo de hace 42 años. Entonces, doctorita, ¿qué ha pasado? Que ella, con todos esos documentos que le dieron del chico que no habido en policía de investigaciones y todo lo demás, ella volvió a casarse, doctora, presentó esos documentos fuera de la ciudad y se casó. Se casó a los 5 años más o menos. Tuvo un matrimonio muy bonito, pero también le fue mal, pero el producto de ese segundo matrimonio tiene un hijo ya de 40 años. ¿Y qué pasa? También, el chico creo que falleció, quedó viuda y se volvió a casar, doctora. Ha vivido solamente 6 meses debido a que él es policía, un superior de la policía, que la golpeaba mañana, tarde y noche porque ella le contó todo lo anterior, que se había casado así y así, ¿no? La verdad, como ella dice ya, personas mayores, tenía que haberle contado todo a mi esposo. ¿Qué ha hecho, doctora? Tanto maltrato psicológico y físico y sexual, ella puso denuncia, total que se fue de la casa avisándole a él todo. ¿Y qué ha hecho, doctora? La ha denunciado por bigamia y ahora ella recién ha descubierto
que él también había sido casado porque ha sacado de Renieque el historial y desde el 2003 ha presentado la partida de su hijo donde figura la esposa también como de él y no le han querido recibir y le han dado audiencia para el mes de julio. Muchas gracias, doctorita. Muchísimas gracias, Janet, por tu participación. El tema de la bigamia, doctora Sobrevilla, ¿cómo lo puede manejar la familia de Janet, que nos llamaba desde Arequipa? Sí, en principio lo que quiero aclarar es que la señora señala que ella se casa con una persona que le ayuda y luego ese señor desaparece. Así es. ¿Cierto? Lo que la señora en este caso debió de hacer, habiendo hecho todas las búsquedas, hacer la declaración de ausencia, ¿no? Okay. Y luego de transcurrido 2 años, a los 2 años, los 2 años de que la persona no aparezca, se hace la declaración de ausencia. Sale la sentencia de declaración de ausencia y tienes que transcurrir unos 10 años, los 2 años más 8, y ella lo que tendría que hacer es la declaración de muerte presunta. Entonces ella hubiera quedado como viuda. ¿No? Entonces, ahí no hubiera tenido impedimento. Pero el caso no es ese. El caso es que la señora, teniendo la condición de casada, se vuelve a casar. ¿Cierto? Sí. ¿No? Entonces, luego ella, parece que ella, hablan de 3 compromisos. Sí, ha tenido un tercer compromiso ya con temas de violencia. Así es. Y en el último compromiso señala que el señor también tiene otro matrimonio. Así es, ¿no? así es. Bueno, si el señor tiene otro matrimonio, lo que la señora podría hacer, si ese matrimonio es anterior al de ella, lo que ella tendría que solicitar, pedir es que se anule el matrimonio de ella, ¿no? Ya, claro. Porque ella estaba casado, por lógica. Así es. El matrimonio válido es el primero. Ok. ¿No? Entonces no habría mayor relación. Ella pediría la nulidad de su matrimonio porque este señor ya estaba casado con otra persona. Muy interesante. Doctora Sobrevilla, gracias. Gracias, el tiempo nos ha quedado corto, las llamadas continúan llegando porque efectivamente hay muchas personas que tienen algún tipo de problema legal. Nos comprometemos a tenerle en otro momento aquí también en Siempre en Casa. La doctora Ana María Sobrevilla, abogada especialista en familia, en nuestra secuencia Familia y Justicia y en Siempre en Casa. Volvemos con más. Quédate en RPP.